Buenas tardes a todas, a todos. Es un enorme gusto estar aquí con Viviana Grieco de la Universidad de Missouri. Es también, digamos, muy lindo recibir a Viviana acá porque, bueno, Viviana empezó un poco su carrera profesional aquí en el instituto, ¿no? De la mano, si mal no recuerdo, ¿no? Del grupo de Enrique Tan, de y demás hace Eh, bastante tiempo, pero... Roberto fue mi jefe de trabajos Siempre prácticos. decís lo mismo, ¿verdad? Siempre es más viejo de lo que sos. Sí, es verdad. Sí, Roberto fue mi jefe de trabajos prácticos. Vamos a empezar por ahí. Era la cátedra de Enrique y el PROAL cuando se abrió, somos socios fundadores. Exactamente. Por otro motivo que no viene a caso en este momento, estuvimos revisando la documentación y efectivamente hemos recuperado los primeros años y ahí está la jovencísima recién egresada Viviana Greco que empezaba su investigación sobre la época Borbón. Sí, siempre. No me Ujú. fui de ahí. Así. Entonces, sí que más que fundador, diría. Tal cual, tal cual. Me acuerdo, sí, Pionera, sí. diría. Algunos Sí, de los primeros se llamaban seminarios en esa época. Vos diste dos, me parece, en esa. no me acuerdo, Pero pero sí, ahí tenemos éramos todo registrado. todo registrado. Bueno, muy bien. Bueno, entonces hoy Viviana nos va a presentar su trabajo que se titula Competencia, Quiebras y Reestructuración Corporativa en Buenos Aires, la quiebra de Francisco Jiménez de Mesa, comerciante y administrador de la aduana de Buenos Aires. Es un gusto y bueno, adelante Viviana. Bueno, gracias. Bueno, gracias por invitarme. Para mí siempre es más que un gusto estar acá. Me dicen, ¿dónde empezaste? Yo empecé acá. Yo siempre muy fanática de la UBA y del instituto, ¿no? Porque les digo honestamente, la formación que yo recibí en Argentina fue excepcional y sin esa formación yo no creo que hubiera podido embarcarme en un doctorado en el exterior. Eh, no hay forma de agradecer la buena formación que recibí y sobre todo, bueno, el instituto es de donde todos, creo que todos comenzamos aquí, todos crecimos en este ambiente. Bueno, les cuento que este es un trabajo que la primera presentación que hice sobre este trabajo creo que fue hace 15 años. No lo retomé porque me dediqué a investigar otras cosas y teniendo la oportunidad de presentar en México con el grupo de IRECOM, no sé cómo se lo llama, si esa es la pronunciación, dije, voy a rescatar este trabajo porque tengo ganas de volverme a reconectar con Jiménez, ¿no? Y bueno, está todavía en un estado así de especulativo. Quiero que me digan, que me den un poco de feedback, ¿no? Para ver para qué lado voy con este trabajo. Bueno, quizá el año que viene, cuando vuelva, eh, tenga otra visión del asunto, pero quiero seguir trabajándolo porque tengo todas las fuentes, las he recopilado de acá del archivo de Buenos Aires y yo pasé 2 años en España, así que tengo toda la documentación en Indias, pero bueno, es una documentación realmente excesivamente grande, ¿no? Me gustaría tener a alguien con quien trabajar esto porque hay mucho y hay mucha tela que cortar acá. Bueno, sin más, vamos a irnos a la presentación y ahí. Bueno, gracias. Acá estamos teniendo problemas. Ahí, bueno. Bueno, ¿qué sabemos de Jiménez? ¿No? Año 1778, Loreto lo arresta a Jiménez de Mesa, que era el director de la aduana de Buenos Aires, y lo acusa de haber invertido los ingresos aduaneros en sus propios negocios comerciales, ¿no? Y la investigación que hace Loreto revela que en vez de 300.000 pesos que debía haber en la caja de la aduana, solo habían 35 pesos y, bueno, un faltante importante. Y como consecuencia de esta investigación, Jiménez es arrestado, ¿no? Sus bienes son secuestrados, confiscados y se le prohibió volver a ejercer cargos, ¿no? Ahora, los negocios de Jiménez no son cualquier negocio, son negocios de mucha envergadura, ¿no? Y conectan ciudades muy importantes: Buenos Aires, Corrientes, Paraguay, Potosí, Lima, Arequipa, Laraqueja, La Habana, Cádiz, Málaga, las Filipinas y Tabasco en Nueva España. Estamos hablando no de un negocio localizado, ni siquiera la ruta Cádiz-Buenos Aires. Esto es
es parte de un conglomerado de negocios muy importante, que ahora les voy a explicar un poco por qué esta idea de un conglomerado de negocios. También, bueno, ¿qué hacía? Importaba efectos de Castillas. Esto lo tengo acá con el apurón de tipearlo. Los vinos y las pasas vienen de varios lugares, pero los vinos dulces y las pasas vienen de Málaga. También hay vinos que vienen de Cádiz, la loza también viene de Málaga. Importa también tabaco de Cuba, exportaba harina a La Habana, cueros, moneda de plata y plata sin acuñar. O sea, una estrategia comercial muy típica del Río de la Plata, con algunas variantes como puede ser exportar las harinas a Cuba, la loza de Málaga no está en común. Bueno, también invirtió su capital, esto es muy interesante porque era de los pioneros que querían construir los barcos, ¿no? Acá han habido varias iniciativas de empezar a construir barcos en el Río de la Plata. Él invirtió parte de su dinero en esta iniciativa. También esta compañía de carretilleros, que serían los estibadores hoy en día, son los que ayudan a descargar los barcos, ¿no? O sea, no solo quedarse con el comercio, sino que también invertir en aspectos que están estrictamente ligados al comercio. También compró una plantación de cacao en no me sale la palabra, Tacotalpa, en Tabasco, ¿no? O sea, tiene esa plantación que está en Nueva España, y por lo menos había 22 socios comerciales, que estos son los que identifiqué, y todos afincados en importantes centros comerciales. Y bueno, y estas conexiones le garantizaban, como todo comerciante, acceso a la información y centros de poder. También tuvo, obviamente, desde Buenos Aires, acceso a los ingresos de la aduana, y los ingresos de la aduana, como todos sabemos, incrementaron en forma exponencial durante la época del libre comercio. Y hay una presentación que hizo Zacarías en el seminario del Río de la Plata que maneja Fabricio Prado, que es una presentación que nunca publicó, y le pedí muchas veces que la publique, sigue sin publicar. Y en esa publicación lo que nos dice Zacarías es que es por su relación con Belgrano Pérez, también tuvo acceso a esta serie de empresarios subalternos, ¿no? Y a través de estos empresarios subalternos accedía a mercados locales y globales, le pedían esa relación, que esto es muy importante. Y estos empresarios también le brindaron acceso a servicios, como puede ser el transporte, almacenamiento, venta al menudeo, muy importante para esta época, y además circulaban información y crédito. Entonces estamos hablando de un negocio que tiene una punta en Buenos Aires con importantes acá tengo 24 personas o 24 entradas, porque González tiene 2 títulos, ¿no? O sea, me ocupa 2 lugares. Bueno, y él no es una persona de envergadura, no es un comerciante de envergadura, y tampoco los curas que lo ayudan, ¿no? Que son parte de su red, ¿no? Pero si uno se pone a pensar quiénes son estos comerciantes, son todos comerciantes de gran envergadura. Conocemos a Belgrano Pérez, alguno debe conocer a Medina, González Bolaños también es un comerciante de la región, Tomás Antonio Romero, muy conocido y estudiado. Luego tenemos la conexión con Montevideo, ¿no? A través de Ortega y Monroy y Cipriano de Melo. Luego tenemos estos pequeños comerciantes, ¿no? Que son trabajadores portuarios y son los que le ayudan a organizar esta red de comerciantes subalternos. Sobre todo, bueno, esto de crear una compañía de carretilleros tiene que ver con esta inserción, ¿no? No es un comerciante que trabaja desde su depósito, casa depósito, como todos los grandes comerciantes. Es un comerciante que está ahí en el puerto, ¿no? Con acceso a este tipo de interacciones e información, ¿no? Luego, bueno, tenemos comerciantes muy importantes. Joseph del Pozo, que te lo vas a encontrar en Potosí. Bueno, una serie de comerciantes, y luego otras personas muy importantes. El hermano de Jiménez, Miguel Jiménez, es cura en la Corte de Madrid. Eso, acceso a la información, es muy importante, tener a alguien en la corte. Y en Málaga también tenemos
Pedro Ortega y Monroy, que es el hermano de Francisco Ortega y Monroy, que está en Málaga, ¿no? O sea, tenemos... Y esto es interesante porque tenemos mucha gente sentada en aduanas acá. Me parece que es algo que hay que rescatar, ¿no? Bueno, y les voy a mostrar el mapa, ¿no? Mapa casero, pero el mapa también nos da la dimensión geográfica, ¿no? De este hombre desde Buenos Aires conecta todos estos puntos que son puntos cruciales en esta época del libre comercio, ¿no? No es tan solo un comerciante ligado a la carrera Buenos Aires, Cádiz o Lima, Buenos Aires, es un comerciante que tiene una red global con conexiones en puntos muy, muy importantes, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos de Jiménez, no? La primera pregunta que yo quiero preguntarme es, ¿por qué una empresa de esta envergadura entra en quiebra, ¿no? ¿Cómo se explica esto, no? Porque uno dice, bueno, un comerciante se diversifica, tiene todas estas posibilidades de interactuar en diferentes mercados y además este hombre tiene no solo acceso al mercado global, sino al mercado local con estos comerciantes subalternos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se explica este fracaso, ¿no? Y bueno, si leemos las interpretaciones que hablan de Jiménez, nadie habla de Jiménez como comerciante, sino que en general lo que hay escrito sobre Jiménez tiene que ver como Jiménez el administrador de la aduana. Y lo que más me ha llamado la atención es que se habla de la quiebra de la aduana, pero en realidad los documentos no hablan de la quiebra de la aduana, hablan de la quiebra del administrador de la aduana, lo cual es muy interesante cómo la historiografía ha cambiado el ángulo, ¿no? del asunto, porque la aduana no quiebra, quiebra el comerciante. Pero si uno lee mucho de lo que se ha escrito, se habla de la quiebra de la aduana, pero los documentos hablan de la quiebra del administrador de la aduana, ¿no? Entonces, si vamos a las interpretaciones que yo creo que revelan un momento historiográfico, ¿no? Que hay que respetar eso, ¿no? Que es una contribución que revelan un momento historiográfico, tenemos los trabajos de Lynch, ¿no? Donde básicamente en una frase, aunque la burocracia y la recaudación crecieron como consecuencia del libre comercio, la mayoría de los ingresos se perdieron por la corrupción porque los subintendentes y virreyes fueron ineficientes en la supervisión de los asuntos fiscales. Conclusión número 1, se explica dentro de la interpretación de Lynch. Luego tenemos los trabajos de Sokolov, también apuntados a entender la corrupción, la ineficiencia administrativa y el contrabando, ¿no? Todas interpretaciones que marcaron nuestra formación, ¿no? Los 70 y 80, ¿no? Fueron las interpretaciones del momento. Sokolov nos dice que la corrupción se explica por la inconsistencia de las políticas reales concernientes al comercio y la administración, o sea, la corona cambia de políticas muy, muy fácilmente. Y al mismo tiempo nos dice que esa idea de separar el comercio y la administración no funcionó porque a través de las fianzas y los matrimonios se crean estas alianzas, al mismo tiempo desde el punto de vista burocrático, ese sería el aspecto del libro de Susan de los comerciantes, pero el libro de los burócratas nos dice, bueno, la corrupción se explica por la falta de ascenso, ¿no? Entonces los burócratas de menor rango, al estar frustrados por la falta de ascenso, entran en prácticas corruptas, pero esto explicaría los comerciantes de menor rango o los funcionarios de menor rango, estamos hablando del administrador de la aduana, no es un funcionario de menor rango, entonces no me lo explica, me parece. Y luego en los 90, los cambios de la política comercial, o sea, pasar a comercio con neutrales, comercio con extranjeros, hace que según Susan, los comerciantes vean las ventajas de comerciar con extranjeros, ya sea legal o ilegalmente. Bueno, también tenemos los trabajos de corrupción y la autoridad en esto ha sido siempre Zacarías Mutoquías, pero el problema es que su interpretación para el siglo XVII no se traspasa muy fácilmente al siglo XVIII, porque bueno, lo que pasa es que lo que Zacarías bien nos explicó es que a través de estos mecanismos, ¿no? Las arribadas, los navíos de registro, los permisos, las multas y los perdones, eran formas de recaudar y legalizar. Pero ahora tenemos una burocracia bien afincada, ¿no? Y además ahora tenemos una recaudación excepcional a través de la aduana. Entonces esta explicación no se traspasa
de un siglo al otro tan fácilmente. Y finalmente, Evangelina Bacani, que es argentina, que asistía a seminarios en México que ya he presentado, tiene una interpretación muy interesante, me parece, ¿no? Ella ve que este intento de establecer una monarquía administrativa fracasó, el modelo jurisdiccional se perpetuó, ¿no? O sea que hay un intento de ajustar y crear esta monarquía administrativa, esto no funciona. Y luego dice que los oficiales como jueces y socios de la administración de la recaudación fiscal continuaban manejando los ingresos reales a su discreción, aunque el traspaso de la superintendencia a la autoridad virreinal posibilitó la investigación de estos casos, ¿no? Bueno, obviamente explicaría la intervención de Loreto, ¿no? Pero, bueno, la intervención de Loreto desde el punto de vista administrativo, pero a mí no me explica. Lo que yo quiero explicar es por qué quiebra un comerciante y una casa de esta envergadura, ¿no? Saquemos esta pieza, ¿no? Esta parte, la dejamos ahí donde está y luego vemos cómo se reintegra, ¿no? Y otra de las consecuencias de esta interpretación es que, bueno, una vez que alguien queda fuera de su oficio, luego ya sabemos que las multas, los perdones y todos estos instrumentos del pasado ya no funcionan. O sea que sería lo que habíamos dicho antes, la interpretación que nos brindó Zacarías Mutoquías para el 18, para el 17 no se aplica el 18, y las explicaciones desde el punto de vista burocrático administrativo explican una parte del asunto, pero no nos explican el otro. Entonces, para mí, esta regulación burocrática es un arma efectiva para desincentivar las actividades ilícitas, pero no son instrumentos efectivos para mitigar el riesgo. Entonces, lo que yo quiero poner acá en el centro de la explicación es el tema del riesgo en esta época, el riesgo comercial, ¿no? A ver. Bueno, ¿qué sabemos sobre el riesgo entonces? ¿Qué sabemos del riesgo, ¿no? Entonces, lo que yo propongo, ¿no?, es empezar a salir un poco de este enfoque, que era un enfoque historiográfico de los 80, 90, ¿no? Y creo que hay que empezar a investigar, ¿no?, el tema del riesgo y la incertidumbre comercial, cansados por la implementación del comercio libre en 1788, y las quiebras comerciales, ¿no?, como un incentivo para pedir más regulación, ¿no? Las quiebras hay que estudiarlas no solo desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista de la reestructuración comercial que viene aparejada con las quiebras, ¿no? Y esto lo veo, ¿no?, sobre todo viniendo después, digamos, esto está pasando al fines de los 70 y los 80, pero se ve más claramente en los 90, donde hay, con la creación del consulado, y un esfuerzo de limitar el acceso a oportunidades empresariales a los comerciantes caracterizados como neófitos o temerarios, ¿no? O sea, hay una gran apertura comercial que lleva a ciertos comerciantes como Jiménez a abrir el juego, como diríamos en criollo, ¿no?, abrir el juego a estos comerciantes subalternos, ¿no?, a dar crédito. Sin embargo, esta idea de riesgo que viene con el comercio libre es lo que en cierta medida va a alarmar a ciertos grupos comerciales y van a pedir la creación de un consulado, que en última instancia un consulado es un club de socios, ¿no?, donde el que entra, entra, y el que no entra, no entra, ¿no? Es un proceso de reestructuración comercial. Entonces, lo que propongo básicamente es salir del enfoque de Jiménez el administrador al Jiménez el comerciante. Yo quiero estudiar a Jiménez como comerciante, luego hablamos de la parte del administrador, que no se lo puede desagregar tan fácilmente, pero nunca se ha estudiado Jiménez el comerciante y creo que vale la pena mirarlo, ¿no? Lo importante es evaluar el contexto donde operó este hombre, ¿no? Porque, como ya dije, es una empresa de gran envergadura, con grandes conexiones en centros muy importantes de esta época, y entender, digamos, en qué momento
se produce esa quiebra, en qué momento de su operación comercial, ¿no? Dentro de esa gran operación comercial se produce esa quiebra, ¿no? Entonces hay dos trabajos que son muy importantes sobre el riesgo y la incertidumbre. Uno es el de Jeremy Bask, que es un trabajo espectacular, y el otro es el de Julian Hoppit, que es un trabajo viejo, pero es viejo, digo, creo que es de los 90, no me acuerdo la fecha, pero es un clásico. Hoppit está más que nada enfocado en Inglaterra, pero creo que muchas de las aserciones o de sus opiniones sobre Inglaterra se trasladan muy fácilmente a todo el comercio atlántico, entonces hay que entender estas explicaciones y sobre todo, bueno, Jeremy habla precisamente del libre comercio y del riesgo en esta época, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, el comercio libre llevó a un aumento de la competencia y un flujo hasta a veces descontrolado de mercancías, ¿no? Hay un incremento del número de comerciantes que acceden a licencias comerciales que es totalmente inusitado. Hay aumento del número de barcos destinados a América, o sea, hay como un gran boom comercial, pero fuera del manejo de muchas de estas grandes casas comerciales, porque es un momento de gran apertura y es un momento donde entran en juego, ¿no? Entra a este comercio gente que no viene del comercio, ¿no? Y eso genera ciertas problemas, ¿no? Los comerciantes establecidos en esta época, se ve mucho la correspondencia, empiezan a tener muchos problemas en articular oferta y demanda, ¿no? Eso se ve mucho en la correspondencia comercial. Y los que han estudiado el comercio en esta época nos hablan de saturación de mercados en Veracruz, Lima, Cartagena, Caracas y Loreto, cuando envía sus reportes del comercio, también es la misma saturación tenemos aquí en Buenos Aires, se lo habla muy, muy claramente. Y las casas comerciales más vastas y menor conectadas también se encontraban saturadas de mercancías. Ahora, no solo desde el punto de vista americano, sino que cuando vemos en Europa hay como también un boom de exportaciones de América a Europa y tenemos saturación de mercados de azúcar, cuero, cochinilla, índigo, cacao, y en los mercados de Ámsterdam y Cádiz caen los precios de todos estos productos. Es una época de una gran caída de precios y sobre todo Fisher lo estudió muy bien, hay muchos trabajos de este asunto. Esta es la época, bueno, todos leímos los trabajos de Susan y todos leímos los trabajos de comerciantes de Buenos Aires, donde los comerciantes empiezan a invertir en tierras y en propiedades urbanas, precisamente porque se ven que es como que es una forma de proteger sus inversiones y porque es un momento de gran competencia y mucha imprevisibilidad, ¿no? Entonces es una consecuencia de este momento. Y otra de las características es que el comercio, cuando hay esta retracción de los grandes comerciantes, se entra a poblar de esta gente menuda, ¿no? De estos comerciantes que son muy inexpertos, que acceden a grandes cantidades de crédito, o crédito en mercancías, no crédito en metálico, ¿no? Es crédito comercial, ¿no? Y, por ejemplo, hay casos donde se ve que con un capital de 15.000 a 20.000 pesos se accede a mercaderías a crédito entre 150.000 y 200.000 pesos. Eso es una invitación al desastre, pero estamos en medio de un boom comercial. Entonces es una situación de mucha imprevisibilidad. Perdón. Y bueno, y acá donde los trabajos de Hoppit son muy interesantes, porque aunque él está mirando desde Inglaterra, también se ve la circulación en el Atlántico. Y él dice que a partir de 1778, ¿no? El crédito en Inglaterra fue usado y abusado. Es decir, que hay como un boom crediticio, no solo en plazas comerciales ligadas a España o al imperio español, sino en Inglaterra también. Entonces hay como una situación de gran boom crediticio que se ve en varios centros comerciales. Y bueno, aquí es donde también quiero resaltar trabajos que se han hecho, muchos de ellos entre los 80, 90, pero continuaron con gente que se formó con Carlos Mayo, ¿no? Y bueno, uno ve este crecimiento de estas pulperías y demás, por ejemplo, el trabajo de Carrera, que me pareció excelente, ese trabajo está buenísimo, es un muy buen trabajo.
habla de que el número de pulperías se duplicó entre 1778 y 1788. Hay que duplicar el número de pulperías, ¿no? Entonces, claro, obviamente esto nos habla de esta gran boom comercial y esta introducción e inserción de estos pequeños comerciantes en un mundo del comercio que no era, no se esperaba su participación o no era la forma tradicional. Sigo apretando el botón equivocado, perdonen. Ahora sí. Bien. Bueno, ¿qué sabemos de la saturación de los mercados e incertidumbre comercial en Buenos Aires? Como ustedes saben, mucho de la correspondencia de los comerciantes de Buenos Aires no ha sobrevivido, pero están los estados del comercio que envía Loreto a España, ¿no? Y hay varios, ¿no? Acá yo estoy citando algunos, pero hay varios de estas fuentes, ¿no? Y habla, por ejemplo, del crecimiento excesivo en el número de comerciantes, pero así, palabras literales, ¿no? Que parece todo lo que se ve en las otras plazas, pero él lo habla desde acá. Y desde el establecimiento del libre comercio, él dice, hay distribución de recursos en muchas manos, ¿no? Y la distribución de ganancias va de los pocos a los muchos, ¿no? Obviamente Loreto es un hombre que está observando esto desde el con una visión comercial muy tradicional del comercio monopolista español, y esto lo alarma, ¿no? Lo alarma, y por eso sus reportes del comercio son bastante, diría, subidos de tono, ¿no? Y él habla de estos son los resultados fatales de la excesiva libertad, obviamente una referencia directa al libre comercio. Habla de la caída general de precios, la abundancia de mercaderías, la caída de las remesas de plata a España, todo eso, porque bueno, toda esta circulación está siendo incitada por también la caída de las remesas, ¿no? Y la debilitación de las casas comerciales más poderosas. La combinación de estos factores produjo transacciones frecuentes y de pocas ganancias, ¿no? Que es lo opuesto a lo que hacen los comerciantes tradicionales de la carrera de Indias. Y también habla de las quiebras de mercaderes y de las casas comerciales. También señaló que la guerra de independencia norteamericana, que va a terminar en el 83, entonces del 76 al 83, la quiebra de Jiménez pasa en el 88, está todo en el mismo contexto. Durante la guerra de la independencia permitió la supervivencia de los que todavía continúan con sus negocios, ¿no? O sea, el periodo de guerra pasa lo que pasa siempre, ¿no? Cae la remesa de plata porque se vuelve inseguro, hay mucha más plata en circulación. Entonces, bueno, y además llegan menos barcos a Buenos Aires, lo cual permite que se normalice un poco, ¿no? O sea, un momento de guerra permite cierta normalización, pero ¿qué pasa? Una vez que termina la guerra, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces lo que dice es que la abundancia de plata multiplicó las transacciones y las ganancias, tengo una falta de ortografía ahí, y benefició a los sectores rurales. Y eso todo lo dice Loreto, Rey, informando de lo que está pasando desde Buenos Aires. Bueno, también habla de estas ganancias, cuando tuvieron este boom de ganancias, los comerciantes los incentivaron a expandir sus negocios y establecer sus casas comerciales independientemente de las de España, ¿no? Eso también lo alarma a Loreto, ¿no? El tema de desligarse de las casas comerciales de España. Y esto es muy importante, confiar sus ventas a los principiantes, ¿no? Yo veo mucho de este discurso y este lenguaje de el neófito, el principiante, el comerciante de corto giro, ¿no? No de gran giro, y eso es como alarmante, ¿no? Que el comercio se está volviendo una actividad popular, ¿no? Que alarma. Y bueno, cuando terminó la guerra, las mercancías inundaron el mercado y el precio de las importaciones y exportaciones cayeron, la plata encontró su curso hacia España y el número de transacciones decayó. O sea, tenemos el típico ciclo de guerra, pero está descrito por Loreto, no por un historiador, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que con esta restricción del crédito, bueno, cuando la plata sale otra vez, se restringe el crédito y los comerciantes de mayor envergadura son los que están prácticamente enfocados en saldar sus deudas, ¿no? Las deudas pasadas y tratando de saldar deudas futuras, que ya las tienen en sus libros.
Y al mismo tiempo todo esto se empeora por la inversión que habían hecho en las tierras, porque hay menos circulante o papel para pagar todas estas transacciones. Y bueno, luego de entonces vemos que esto sale, ya digo, no es un análisis de un historiador, nada, sino que es lo que está hablando un virrey dando un reporte de la situación aquí en Buenos Aires. El mismo virrey que va a ir a apresar a Jiménez, ¿no? O sea, él entiende la situación, sin embargo, tiene una actitud muy punitiva en contra de Jiménez, ¿no? Y bueno, luego de la expansión y la contracción del comercio generado por el comercio libre, Loreto llegó a la siguiente conclusión. Las pérdidas fueron tan extensas que los comerciantes de menor giro terminaron en ruina y los de mayor giro fueron degradados a los rangos inferiores. Esto también es un problema para una estructura comercial que, digamos, como todos sabemos, necesita tener sus propias jerarquías, ¿no? Bueno, lo interesante es que si vamos a, digamos, no voy a hacer un análisis detallado de todas las transacciones de Jiménez porque recién las empecé a mirar, pero lo interesante es que si vemos las tendencias de precios y de las mercaderías con las que Jiménez está comerciando, es obvio que estas tendencias lo van a afectar directamente. Por ejemplo, esto está todo estudiado por Fisher, ¿no? Entonces, caen los precios y hay abundancia de linos y sedas provenientes de Valencia. Las pasas y los vinos dulces de Málaga también caen de precio. Todos productos con los que comercia Jiménez. Las harinas que él las mandaba a Cuba, luego Estados Unidos empieza a exportar harinas a Cuba, o sea, pierde el mercado de las harinas en Cuba. El precio del cacao, él tiene una plantación de cacao en México. El precio del cacao también cae. El precio del cuero también cae. Y él sigue importando tabaco desde Cuba cuando acá es una época de sobreproducción de tabaco en el Río de la Plata. O sea, él está en la convergencia de todas estas tendencias negativas, estoy hablando del comerciante, y está en el medio de esto, y sin embargo, a pesar de que tiene esta red fenomenal, con todos estos puntos, estas tendencias claramente lo están afectando como están afectando a todos los mercados más allá de Buenos Aires. Bueno, y acá vamos a empezar a hablar un poquito de otras cosas, ¿no? Ahí está. Bueno, la importancia de las quiebras comerciales y de los consulados, ¿no? Hoppit es el que dice que las fluctuaciones y la variedad de la actividad económica, ¿no?, contribuyen a entender el lugar que ocupa el comerciante en el momento de crecimiento, estabilización y caída del comercio, ¿no? O sea, esa idea para mí es muy importante. Hay que entender todas estas fluctuaciones para ver en qué momento uno atrapa a un comerciante comerciando, y tratando de mantener un negocio ante circunstancias inusitadas, ¿no? Y bueno, cuando uno va y empieza a ver quién estudió quiebras en este momento, tenemos el trabajo de los dos Stein, marido y mujer. En esta época, en 1780, documentaron las quiebras comerciales en Cádiz, ¿no? Y hablan de muchas quiebras y muchas quiebras de casas importantes. Delgado Ríos también demostró que el 32% de las casas comerciales en Barcelona quebraron debido al libre comercio. O sea, no es solo Buenos Aires, tenemos Cádiz. En Buenos Aires, en su correspondencia, y esto lo rescató Susan Sokolow, siempre habló del problema del crédito sobreextendido y de las quiebras, sobre todo relacionadas al libre comercio. En la correspondencia de los mercaderes de Lima, y esto lo estoy tomando de Jamie Bass porque yo no vi la correspondencia de estos mercaderes, hablan los mercaderes de Lima en esta década de quiebras todos los días. O sea, todos los días hay alguien que quiebra. También lo que rescata Jamie Bass es que las quiebras pasaron o tuvieron su lugar en tiempos de paz, no en tiempos de guerra, ¿no? Porque siempre el tiempo de guerra es el que se vuelve más imprevisible, ¿no? Sin embargo, lo que pasa acá es que las quiebras están pasando en tiempos de paz, es decir, que viene después de la guerra, ¿no? Durante la guerra, que uno puede decir, bueno, la guerra me afectó el giro comercial. Entonces esto lo hace muy interesante, ¿no? Y pasan entre
el inicio del libre comercio y el inicio de la guerra de la conversión, ¿no? De la convención, ¿no? Con esta interrupción que vemos con la guerra de la independencia norteamericana, o sea, de 76 al 83, pero la tendencia larga, el gran periodo es del 78 al 93. Ahí es donde vemos la gran cantidad de quiebras, ¿no? Y Bast nos dice, es realmente imposible establecer la frecuencia de las quiebras, pero él hizo un pequeño estudio, ¿no? Entre 1787, junio de 1787 y marzo de 1791, en Cádiz, en el consulado de Cádiz, se adjudicaron 159 quiebras, lo cual nos dice que hay 3.5 quiebras al mes. O sea, están todos quebrados, están todos rotas. Donde uno mire, existen estos problemas de las quiebras, ¿no? Hay muchos comerciantes que entran o en concurso de acreedores o directamente tienen que entrar en el proceso de adjudicación de la quiebra a través del consulado. Bueno, porque es importante entender lo que pasa en Buenos Aires y el papel de los consulados en la adjudicación de las quiebras, ¿no? Bueno, la quiebra de Jiménez sucede, como ya dije, sin un consulado, sin una autoridad comercial que pueda adjudicar la quiebra, lo cual crea una situación muy interesante porque es adjudicada por una autoridad política, lo cual crea otra serie de problemas y yo creo que los comerciantes están monitoreando esto muy cercanamente, ¿no? Entonces, en términos legales, ¿no? Las quiebras pueden ser consideradas honorables, que son las que son causadas por circunstancias que están fuera del control del comerciante y generalmente se habla de infelicidad, ¿no? La palabra española para esto de momento es infelicidad, que uno la traduciría como mala suerte, ¿no? Y pueden ser las otras quiebras criminales, y la palabra es maliciosa, ¿no? Que esas son las quiebras causadas por mala praxis comercial. Y mala praxis significa que son comerciantes que no son comerciantes de medio, de grandes medios, pero están tratando de aparentar ser comerciantes de medios y empiezan a excederse en las transacciones a crédito, ¿no? Entonces, esta cosa de lo malicioso y lo honorable. Y los mercaderes honorables son los que, digamos, uno lo puede ver en sus cuentas, que están invirtiendo todos sus recursos y hacen todos los esfuerzos necesarios para salvar su crédito. Es decir, lo que quieren hacer es saldar sus deudas para mantener su honor, y en este momento la honorabilidad comercial es fundamental como para acceder al crédito y para mantenerse en los negocios, ¿no? La adjudicación de las quiebras, por eso es importante tener un cuerpo de comerciantes que adjudiquen las quiebras, porque los comerciantes son los que realmente saben cuando una quiebra es honorable o cuando es maliciosa, porque al mirar los libros y entender las prácticas comerciales lo puede hacer, ¿no? Y además de adjudicar las quiebras, los consulados son los que tratan de impartir y educar sobre las buenas prácticas comerciales con un objetivo obvio, que es mantener el comercio dentro de ciertas reglas, ¿no? O sea, acá hay una apropiación de un espacio político jurisdiccional por parte de una corporación, pero con varios fines, ¿no? Y también sacar a la autoridad política del medio, con la presunción de que la autoridad política no tiene el conocimiento cabal de lo que es el comercio como para poder adjudicar una quiebra, ¿no? Si una quiebra es entendida como criminal, los pasos a seguir son la confiscación de bienes y el encarcelamiento. Pero cuando es una quiebra honorable, al comerciante se lo deja seguir en su rol, precisamente porque hay que salvar a todos los demás comerciantes, ¿no? La idea es evitar la quiebra para salvar al comercio, ¿no? Y que no caigan varios comerciantes con el que entró en quiebra. Entonces, ahí es donde el rol de la corporación comercial es fundamental como para salvar el negocio, ¿no? Y son los que saben, y en esas adjudicaciones de quiebras lo que se ve también es cuáles van a ser los comerciantes que van a facilitar el crédito al que entre en quiebra para que se pueda continuar con el comercio. Entonces es un proceso que es muy importante, no solo para el comerciante, sino para el comercio, y al mismo tiempo es también una oportunidad de inversión para aquellos que creen que vale la pena rescatar un comerciante que entró en una quiebra honorable, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que en el caso de Jiménez,
no hay un consulado, entonces la quiebra se la adjudica con la intervención de una autoridad política, ¿no? Que es bastante inusual esto. Y obviamente se la consideró maliciosa, y aunque no, digamos, hay alguna fuente que habla de la quiebra maliciosa del administrador de la aduana, ¿no? Y bueno, por supuesto recibió el castigo más duro, la confiscación de sus bienes, el encarcelamiento y a él, como era funcionario, se le agregó la prohibición de ocupar cargos. Bueno, y este es ahí mi análisis preliminar de los números, que bueno, esto me va a llevar por lo menos un par de años porque las fuentes son muy grandes, ¿no? Hay mucha fuente, ¿no? Entonces, cuando Jiménez confiesa, ¿no? Que se hace declarar y confiesa, él dice que al momento de tomar el cargo de administrador de la aduana, ¿no? Y aquí vemos que quizás fue un rol estratégico de él, ¿no? Que al verse en una situación de apriete financiero como comerciante, al momento de la insolvencia lo forzó a invertir una parte de los ingresos de la aduana en sus propios negocios, ¿no? Y él dice, con la esperanza de que las ganancias me permitieran restaurarlos. Sin embargo, debido a la infelicidad, hace alusión al término del momento, ¿no? La insolvencia se volvió muy dolorosa e insoportable, ¿no? Habla con un lenguaje muy de la época, lo cual lo llevó a no poder restaurar, pero su intención era, digamos, utilizar los fondos de la aduana para financiar sus negocios, algo que yo creo que lo hemos visto desde otros puntos de vista. La gente que ha estudiado cajas acá en esta mesa sabe que esto no es una práctica inusual, ¿no? Es parte de esta relación entre privados y corona, ¿no? Entonces, mi pregunta es, la gente que ha estudiado Jiménez, por supuesto no le cree a Jiménez, porque es, digamos, si uno está apuntando a la corrupción, apuntando al fraude, uno no le puede creer a Jiménez, pero yo le voy a creer a Jiménez por un rato. Yo voy a creer que él que su intención era utilizar los fondos de la corona para sostener su comercio, digamos, porque no te parece a nadie le conviene que quiebre el administrador de la aduana, no me parece que a nadie le convenga. Entonces, yo le voy a creer a Jiménez, y eso es lo que quiero remarcar acá, ¿no? Yo creo que hay que creerle a Jiménez y ver cómo vienen las cosas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿se le puede creer a Jiménez en este contexto de gran desbarajuste comercial que viene con el comercio libre, ¿no? Entonces, Ustaris y compañía, que era una casa comercial asociada a Jiménez, ya había entrado en concurso de acreedores en marzo de 1786. ¿No? Ya tenemos un indicio de que todo este conglomerado está en problemas. Juan Bautista Ustaris, que era un miembro particular del Consulado de Cádiz desde 1755, este no es un novato, no es alguien que aparece ahí de la nada, lideraba una gran firma comercial que además era socia de los 5 gremios mayores, ¿no? O sea, estamos hablando de grandes casas comerciales que están manejando volúmenes desde Buenos Aires, todo parece grande, pero estos son grandes volúmenes de comercio en Madrid, en Cádiz, ¿no? Y Jiménez es parte de esto, y ya vemos que antes de la quiebra de Jiménez, 2 años de que Jiménez entra en quiebra, ya tenemos problemas en una parte de este conglomerado. En el caso de Jiménez vemos que él no invirtió extensivamente en propiedades rurales urbanas, que era una práctica común como para protegerse. Lo único que vemos es que tiene una plantación de tabaco, y su correspondencia dice que la trató de vender, pero no la puede vender, presumiblemente porque el precio del tabaco, del cacao ya está en decadencia, ¿no? Ya está declinando. O sea, está haciendo lo que haría cualquier comerciante: me voy a desprender de lo que no le puedo sacar provecho, ¿no? Y esto es el dato más interesante. A los 4 meses de que digamos, Loreto empieza el proceso de adjudicación de su quiebra, a los 4 meses, lleva solo 4 meses, y esto es en septiembre de 1738 y enero de 1789, Loreto reintegró al Tesoro 72.541 pesos, o sea, un 25% del faltante de 300.000 en 4 meses. Lo que a mí me da, digamos, y de los cuales 61.438 provienen de los pagos que se le debían a Jiménez, y el resto, que es muy poquito, vienen de los pagos que se le debían a Belgrano Pérez.
Entonces, si en 4 meses uno puede recuperar el 25% del faltante, esto para mí es un problema de coordinación de pagos, no es un problema de fraude, ¿no? Un concurso de acreedores manejado por comerciantes le hubiera dado la oportunidad a Jiménez de seguir en el comercio para que no caigan todos estos otros comerciantes que están asociados a él, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿por qué se lo trata tan duramente, ¿no? Y ahí creo que esta intervención política tiene que ver con debates que están pasando en la Corte en este momento acerca de cómo se debe interpretar el libre comercio y si el libre comercio tiene que seguir o no necesariamente. Y para mí, ¿no? Una cuestión muy importante es esto, ¿no? Primero, que la adjudicación es política, no hay una autoridad comercial, y el castigo duro, porque, digamos, y aparte Loreto es un hombre que conoce lo que está pasando en el comercio porque lo describe y entiende que todas estas variables, supongo que entiende que todas estas variables pueden estar afectando a Jiménez. Lo interesante del caso es que él va y le da el castigo más grande que puede haber. Y creo que esta historia de la cuestión burocrática y administrativa de la interpretación, le falta el ala política. La dureza es más política que administrativa, ¿no? Es un golpe político a un grupo comercial que está, digamos, que está operando a nivel imperial, ¿no? Y que, en definitiva, forma parte de una facción en la corte de la que Loreto no es parte. Entonces, él tiene la oportunidad de crear un golpe político a través de una medida política administrativa, lo separa a Jiménez de su cargo, ¿no? Todo se puede entender desde el punto de vista administrativo. Para mí lo que le falta de la explicación administrativa es esta cuestión política del asunto, ¿no? Que se entiende nada más por el lado comercial. Entonces habría que preguntarse, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la quiebra hubiese sido adjudicada por gente que conoce el comercio, ¿no? Si en 4 meses recuperaste el 25%, para mí es un problema y estamos hablando en un momento de gran dificultad comercial, ¿no? O sea, que los comerciantes lo saben, pero si en 4 meses se puede recuperar. Y bueno, y la otra pregunta que yo me hago, ¿no? Leyendo estos trabajos de corrupción y fraude, ¿no? La pregunta es, entonces, Jiménez entró a la aduana con el objetivo de vaciar la aduana, como se dice en algunas explicaciones, de, digamos, llevarse las rentas del rey. O sea, me parece que esa explicación primero que no lo podríamos comprobar porque no lo va a escribir, pero si lo escribió no lo tenemos. Pero en última instancia lo que me parece es que, digamos, hay digamos, los estudios sobre fraude, ¿no? Que hay muchos estudios sobre fraude que en algún momento me los leí porque creía que por algún lado de ahí se podría explicar algo, pero yo llegué a la conclusión de que no se puede utilizar esta idea del fraude porque no hay forma de que alguien que opera en un sistema donde las alianzas entre la corona y los comerciantes tienen que ser valoradas y sostenidas, pueda entrar a la aduana con el objetivo tan solo de quedarse con las remesas de las aduanas y no reinsertarlas en el circuito comercial. Entonces creo que hay que creerle a Jiménez, en sus palabras, que su intención era tratar de salvar este giro que es muy importante, utilizando los recursos de la aduana como otros comerciantes usan los recursos de otras cajas, y que Loreto lo que tiene en su estrategia es eliminar políticamente, ¿no? Un sistema de comercio que no todo el mundo en la corte está de acuerdo con él, ¿no? Bueno, ahora un poco de conclusiones, ¿no? Bueno, yo creo que estudiando este caso podemos entender un poco mejor las explicaciones que tenemos acerca del establecimiento del consulado en Buenos Aires, ¿no? Mientras que Loreto puede dar su golpe político, yo también creo que los comerciantes están observando cuáles son los riesgos de no tener un consulado si uno entra en quiebra, ¿no? Nadie quiere ser adjudicado, ¿no? Cuando tiene una quiebra nadie quiere entrar en adjudicación o en concurso de acreedores por una autoridad política. No es beneficioso para nadie. Entonces yo lo vi desde el punto de vista de los donativos.
en los trabajos de Krasensky habla de las juntas, bueno, todos los conocen, pero yo creo que acá hay que entender otra cuestión, que es separar a la autoridad política de estas posibilidades de intervención en el comercio. Bueno, ¿por qué ese es el establecimiento del consulado? Además de la capacidad de dirimir disputas comerciales, ¿no? Todo lo que ya sabemos, lo que te permite el consulado es la independencia política, ¿no? También hay que resaltar el contexto de reestructuración comercial, ¿no? Esto del libre comercio y la necesidad de marginalizar directamente eliminar la competencia de estos novatos, estos inexpertos, ¿no? Esta gente que entró al comercio, que no es gente que se la considera gente de comercio para ciertas facciones, no solo en Buenos Aires, sino facciones en la corte, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, que va a haber un proceso de concentración comercial que viene, que se nota muy claramente en los 90, aunque después el comercio con neutrales puede llegar a abrir el espectro un poco, pero son todos mayoritariamente comerciantes de alto giro, ¿no? Y no se ve una expansión de estos empresarios subalternos o de estos pulperos como se han estudiado, ¿no? O sea que sigue siendo un juego más cerrado, ¿no? De comerciantes más bien establecidos. Y creo que también hay que investigar, ¿no? Que esto lo tengo que mirar un poco más, les digo que esto es todo preliminar, cómo se posiciona esta red dentro de todos estos debates que están existiendo en la Corte en este momento acerca de lo que significa el libre comercio. Y hay un trabajo de Fidel Tavares que acaba de salir publicado, que realmente es un estudio, es más una historia de las ideas, ¿no? Pero desde ese punto de vista, creo que por ahí podemos llegar a entender un poco mejor las intenciones políticas de Loreto y de intervenir desde este punto de vista, que para mí no es tan solo una cuestión, ya les digo, administrativa, sino que es más bien una cuestión política. Bueno, con eso termino. Muchas gracias.